Bueno, pues continuamos con este sexto Congreso Catolicismo, Catolicismo e Hispanidad, con la primera mesa redonda del día, y para ello nos acompañan tres ponentes excepcionales hoy, verdaderos sabios y maestros con un bagaje académico y filosófico, la verdad que brillante. Gracias por acompañarnos, profesor Rogelio Rovira, Enrique Alarcón, Enrique Martínez. Aquí a mi izquierda tengo al profesor Rogelio Rovira. Es discípulo y gran seguidor del pensamiento de Antonio Millán Puelles. Es profesor en esta casa, catedrático de Filosofía Metafísica en el Departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de alrededor de 150 publicaciones académicas. Algunas de sus obras fundamentales son Teología ética, fundamentación y construcción de una teología racional según Kant, La fuga del no ser, repertorio de definiciones aristotélicas y Kant y el cristianismo, entre muchas otras. Sus principales líneas de investigación son el idealismo trascendental de Kant, el argumento ontológico y la doctrina de las categorías, la ontología de Leibniz, la fenomenología realista y la filosofía hermenéutica, la filosofía española del siglo XX, con especial mención a la figura de Manuel García Morente. La verdad es que es una labor admirable la que realiza usted, profesor. Muchas gracias por acompañarnos. A mi derecha tengo a Enrique Alarcón, es profesor de Metafísica del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra, presidente de la Fundación Tomás de Aquino, director del proyecto Communis Thomisticum y miembro del comité editor de Doctor Angelicus, autor de alrededor de 150 publicaciones académicas. Son bien conocidas su edición de las Opera Omnia de Tomás de Aquino, el Index Thomisticus de Roberto Busa y su repertorio bibliográfico y bibliografía tomista hispánica. Sus principales líneas de investigación versan sobre Santo Tomás de Aquino, la metafísica del ser y primeros principios, la edición electrónica, estilometría y análisis informático de textos, y arqueología y epigrafía japonesa. Muchas gracias, profesor Enrique Alarcón, por acompañarnos desde Navarra, con usted. Y por último, contamos con el profesor Enrique Martínez. Se formó en la Escuela Tomista de Barcelona bajo el magisterio directo de Francisco Canals. Es profesor catedrático en Filosofía en la Universidad Abad Olivaceu de Barcelona, donde ha ocupado diversos cargos directivos y actualmente es el decano de la Facultad de Comunicación y Humanidades. Dirige desde su inicio el Instituto Santo Tomás de Valmesiana, así como su revista de Filosofía Espíritu. Es miembro ordinario de la Pontificia Académica de Santo Tomás y miembro de su consejo directivo y el consejo de redacción de su revista Doctor Communis. Miembro de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, actualmente es el presidente de la sección de Barcelona. Ha publicado diversos artículos y colaborado en diversos proyectos de investigación relacionados con la metafísica de la persona, la metafísica del conocimiento y la filosofía del conocimiento, siguiendo la doctrina del doctor común Santo Tomás de Aquino. Y no dejo de mencionar, como le gusta hacer a él siempre que empieza sus conferencias, que sobre todo es padre y abuelo. 7, perdón, 6, esperando 6. Ya he perdido la punta usted. Sí, no sabe mi mujer que me apunta. Y bueno, como está el profesor. Yo también soy abuelo. Muchas gracias. No sé si... Muchas gracias por la invitación a participar en este congreso, presentación. Pues, digamos, la justificación de lo que quiero decir aquí, de esta pequeña ponencia, es simplemente que con un grupo de estudiantes que han organizado este congreso reunimos desde hace algún tiempo, de una manera más o menos periódica, para estudiar esas lecciones de filosofía, esos temas tan espléndidos de filosofía que Millán Puelles recogió con el título de Léxico filosófico. Entonces, el léxico no es un diccionario puramente informativo, sino que es el desarrollo de grandes cuestiones filosóficas. Y estamos estudiándonos, leyéndonos juntos. Y la última voz que estudiamos, el último tema, fue la cuestión de la demostración.
decidieron participar en este congreso, pues yo me había quedado con ganas de decir algo que no me dio tiempo en ese seminario que hacemos, y entonces querría pues, simplemente proponer un corolario, un breve comentario sobre los tipos de demostración o pruebas de la existencia de Dios que cabría proponer y la posición que tiene Millán Puelles al respecto. Concretamente, el tema que quería plantear es lo siguiente. Kant propuso una célebre clasificación de las pruebas de la existencia de Dios, según la cual solamente son posibles tres pruebas: la prueba ontológica, la prueba cosmológica y la prueba físico-teológica. Más no hay, más no puede haber, dice Kant. Esta división tripartita de las pruebas de la existencia de Dios ha tenido un éxito generalizado, no solamente entre autores que comparten el idealismo de Kant, pero siguen de alguna manera, sino incluso en los que no comparten los principios del idealismo trascendental. De hecho, hay muchos libros de texto, por ejemplo, de teología filosófica, de teología natural, como queramos llamarlo, que obedecen a esa división y siguen este orden y estudian estos tres tipos de prueba. Millán Puelles es una excepción en este punto, como quizá también algunos otros más, ¿no? Ya, aunque ciertamente utiliza la denominación de prueba ontológica, pero no sigue la clasificación kantiana de las pruebas de la existencia de Dios. Sigue la clasificación tomista. Pero no ofrece, que yo sepa, razones de esta preferencia. Y entonces simplemente me surgía la curiosidad de por qué le resulta a Millán Puelles preferible la clasificación tomista a la kantiana. ¿Qué hay de malo en la clasificación kantiana? ¿Qué hay de bueno en la clasificación tomista? Concretamente, querría plantear tres preguntas en tratar de responderlas brevemente. La primera pregunta es si es correcta la clasificación kantiana de las pruebas especulativas de la existencia de Dios posibles en principio. ¿Es correcta esa clasificación de sí misma? En segundo lugar, si esa clasificación fuera correcta, ¿sería entonces aceptable también para Tomás de Aquino y sus seguidores? ¿O sería aceptable incluso por filósofos no kantianos? Y la tercera pregunta, si esta clasificación no fuera aceptable por pensadores que no comparten los principios del idealismo trascendental, ¿sería entonces la clasificación tomista una mejor clasificación de las pruebas especulativas de la existencia de Dios? Y advierto que me refiero solo a las pruebas especulativas y no las pruebas prácticas, prueba moral, etc. Pues trato de responder la primera pregunta. ¿Es correcta la clasificación kantiana de las pruebas especulativas de la existencia de Dios posibles en principio? Como sabemos, al examinar Kant en su crítica de la razón pura de las aspiraciones científicas de la teología racional, establece una tesis que pone como título de un apartado: no hay más que tres modos de probar, por razón especulativa, la existencia de Dios. Y la justifica de este modo, que cito sus palabras: todos los caminos que se emprendan con este propósito o bien empiezan por la experiencia determinada y la particular constitución de nuestro mundo sensible, constitución conocida por la experiencia, para remontarse según leyes de la causalidad hasta la más alta causa fuera del mundo, o bien ponen a la base empíricamente solo experiencia indeterminada, es decir, alguna existencia, o por último, hacen abstracción de toda experiencia y por meros conceptos concluyen enteramente a priori la existencia de una causa suprema. La primera prueba es la físico-teológica, la segunda la cosmológica, la tercera la ontológica. Más no hay, más no puede haber. Bueno, como se ve, esta prueba se fundamenta, esta clasificación se fundamenta en el carácter exhaustivo que tiene y que solo la razón podría revelar. Y como se ve, Kant utiliza dos criterios, uno subordinado al otro, cada uno de los cuales es dicotómico y establece, por tanto, una separación entre dos miembros opuestos, de tal manera que queda excluida necesariamente una nueva posibilidad y que, por tanto, la clasificación resultaría completa. Así, la
Las demostraciones de la existencia de Dios o se apoyan de alguna manera en la experiencia o prescinden completamente de la experiencia. No hay ni puede haber más posibilidades. Si se da el último caso, entonces se tiene la prueba ontológica. Si se intenta, en cambio, apoyarse en la experiencia, entonces se vuelven a presentar dos únicos caminos, dos únicas posibilidades. O la prueba parte simplemente de una experiencia indeterminada, de cualquier experiencia, sea esta la que fuere, o la prueba se basa en una experiencia determinada. No hay tampoco, ni tampoco puede haber más posibilidades. Las pruebas que recorren a la experiencia serán entonces, respectivamente, o la prueba cosmológica, que parte de una experiencia indeterminada, o la prueba físico-teológica, que parte de una experiencia determinada. Por tanto, tres son las únicas pruebas especulativas posibles para demostrar la existencia del Ser Supremo. Más no hay, más no puede haber, que declara, como hemos visto, tajantemente Kant. Claro, esta declaración de Kant tiene, por la radicalidad de sus términos, pues todo el aspecto de una adquisición definitiva, de uno de sus logros intelectuales que aspiran a formar parte del patrimonio común, indiscutido, de todas las escuelas de pensamiento, de tal manera que, claro, lo que primero le interesa a Kant para criticar estas pruebas es poner que todo el mundo está de acuerdo en que solamente hay esas. Si hay esas y están mal todas, pues entonces ya he criticado la teología racional. No hay ninguna más. Pero si lanzamos una segunda mirada a esta clasificación, si vemos cómo Kant entiende los argumentos ontológico, cosmológico y físico-teológico y la crítica que hace de ellos, pues la cosa ya no aparece tan clara. Y por eso me hago la segunda pregunta que planteaba al comienzo. Si esta clasificación es correcta, ¿es entonces también aceptable por Tomás de Aquino y sus seguidores, o incluso por filósofos no kantianos o antonistas? Yo creo, como os decía, que una segunda mirada a esta clasificación revela que no puede ser aceptada por filósofos que no compartan los principios del nihilismo trascendental. Esta es, yo creo, mi tesis principal en esta ponencia. Vamos a verlo con cierto detalle. Tomás de Aquino, yo creo que no podría aceptar la caracterización de la prueba ontológica como una demostración a priori, en el sentido de independiente de la experiencia. Y ello por dos razones principales. La primera, porque esa caracterización supone la afirmación de que el concepto de Dios es un concepto puro, un concepto obtenido con independencia de la experiencia. Pero aunque Dios esté sobre todo lo sensible y en el mismo sentido, et si Deus sensibilia omnia et sensum excedat, como dice Tomás de Aquino, por ejemplo, en la Summa contra Gentes, el origen de nuestro conocimiento está en el sentido incluso de cuantas cosas exceden el sentido. Nostre cognitionis origo in sensu est etiam de is quae sensum excedebat. Esta sería la primera razón. Nos comprometería con una tesis que en principio no es admisible. Todo conocimiento materialmente procede de la experiencia. Pero además, esta caracterización sería inaceptable también para Tomás de Aquino por una segunda razón, y es que esta caracterización supone una interpretación del argumento ontológico contraria a las verdaderas intenciones de sus partidarios. Anselmo y Descartes, por citar solamente a los dos grandes defensores del argumento, no pretenden proponer una prueba basada en el mero concepto de Dios, sino en un conocimiento, todo lo imperfecto que se quiera, de la esencia de Dios. Es una cuestión ya no de primero de lógica, sino del preparatorio de lógica, sostener que se puede partir de un concepto y afirmar una realidad. Ese tránsito, por supuesto que es inviable. En fin, Anselmo de Canterbury y Descartes no eran aficionados a la filosofía, precisamente. Advirtamos una cosa, Kant llama a esta prueba, la llama ontológica, precisamente porque la ve como el caso ideal, el caso ejemplar del procedimiento común de la ontología, de la ontología racionalista de su época. Es decir,
esa orgullosa ciencia, como la califica Kant, según dice la crítica de la razón pura, que presume de ofrecer conocimientos a priori de cosas a partir de menos conceptos. Pero ve en esa prueba de Dios, que parte del pero concepto para llegar a la existencia, el proceder típico de la ontología, y por eso le llama ontológico. Pero démonos cuenta que el hecho de que Kant interprete el argumento ontológico como teniendo su punto de partida en el solo concepto de Dios es elocuente de un supuesto básico de la clasificación que propone de las pruebas de la existencia del ser divino, que en modo alguno defiende Tomás de Aquino y en general los filósofos de orientación realista. Tal supuesto es el conceptualismo. No es esta una tesis adjetiva en la posición filosófica defendida por Kant. Para el idealismo trascendental no solo resulta esencial la distinción de las cosas tal como se nos aparecen como fenómeno, de las cosas tal como son en sí mismas, como lo uno, sino también la subsecuente afirmación de que lo universal del fenómeno depende exclusivamente de nuestros conceptos y que la cosa en sí, inaccesible mediante ellos, no es de suyo ni universal ni singular. No hay esencias. Por tanto, no se puede entender el argumento ontológico más que partiendo de un concepto. Pero esto no es lo que pretendían los defensores del argumento. Si ahora vamos a la prueba cosmológica, yo creo que tampoco podría aceptar podría aceptar Tomás de Aquino la caracterización que hace Kant de esa prueba, como aquella que se basa en una experiencia indeterminada, porque ese concepto de experiencia indeterminada es equívoco. La prueba cosmológica, dice Kant, es aquella que pone a la base empíricamente solo experiencia indeterminada, es decir, alguna existencia. Existe algo, sea lo que sea. Sin embargo, a pesar de apoyarse en la experiencia, Kant, cuando examina la prueba ontológica y la cosmológica, en el siguiente parágrafo de la crítica de la razón pura dice que no es una prueba empírica, sino trascendental. Kant reagrupa los esfuerzos especulativos para demostrar la existencia de Dios en dos únicos caminos, en dos únicos géneros, que llama el camino trascendental y el camino empírico. Contra lo que cabría pensar en principio, Kant no pone a la prueba cosmológica junto a la físico-teológica bajo la rúbrica de pruebas empíricas, como parecía en la primera lectura que hacíamos del texto, sino que sitúa esa prueba al lado de la prueba ontológica, en tanto que pruebas trascendentales. Y así dice: las dos pruebas hasta ahora propuestas, la ontológica y la cosmológica, eran trascendentales, esto es, ensayadas con independencia de principios empíricos. Y justifica esta aseveración de esta manera: pues si bien la cosmológica pone a su base una experiencia en general, sin embargo es conducida no por alguna particular propiedad de la experiencia, sino por puros principios de razón con respecto a la existencia humana en general mediante la conciencia empírica. Esto revela entonces que el concepto de experiencia, tal como lo utiliza Kant al referirse a la prueba cosmológica, encierra dos sentidos distintos. El primer significado es el de experiencia indeterminada, un bestimmte Erfahrung. Y con esta expresión entiende Kant el mero registro de una existencia, sea esta la que fuere, sin que interese ni el qué ni el cómo de lo que existe. Como señala Kant, a la experiencia indeterminada se opone la experiencia determinada, la bestimmte Erfahrung. Es decir, la descripción minuciosa de la peculiar constitución o modo de ser de algo existente. Pero el segundo significado, entonces, de experiencia es el de experiencia en general, como dice aquí, Erfahrung überhaupt. Esta expresión es sinónima de lo que Kant en otras ocasiones llama condiciones formales de la experiencia. Esas mencionadas condiciones formales solamente se pueden conocer a priori, son precisamente aquellas a las que ha de plegarse todo objeto para convertirse en objeto de experiencia posible. Como enseña el primer postulado del pensar empírico en general, tales condiciones son las intuiciones puras del espacio y del tiempo y los conceptos puros del entendimiento. A esas condiciones formales de la experiencia se contraponen, por tanto, las condiciones materiales de la experiencia, que solo pueden ser conocidas a posteriori y que son las que ha de cumplir un objeto para poder ser objeto de una experiencia efectiva, no ya posible, sino efectiva. Kant recubre indistintamente estos dos sentidos de experiencia bajo un mismo concepto.
¿Está justificada la equiparación del concepto de experiencia indeterminada con el de experiencia en general? Esta identificación solo es lícita en el caso de que se admita esta tesis que pone Kant en sus prolegómenos. El entendimiento no extrae sus leyes a priori de la naturaleza, sino que se las prescribe a esta. Pero esta afirmación, como sabemos, es la tesis básica del idealismo trascendental de Kant. Si, por tanto, a la oculta identificación de los dos sentidos de experiencia se le quita su apoyo en el idealismo trascendental, entonces es forzoso admitir que semejante equiparación constituye un puro equívoco. Y en este caso, no hay ninguna razón para admitir la caracterización kantiana de la prueba cosmológica y, por tanto, esa clasificación de las pruebas de la existencia de Dios. Vayamos entonces ahora a ver por qué tampoco Tomás de Aquino podría aceptar la distinción kantiana entre la prueba cosmológica y la prueba físico-teológica. Esa distinción se funda también en un criterio inadecuado y ambiguo. Como sabemos, Kant describe la prueba físico-teológica como aquella que empieza por la experiencia determinada y la particular constitución de nuestro mundo sensible, constitución conocida por la experiencia, para remontarse, según leyes de la causalidad, hasta la más alta causa fuera del mundo. En sus lecciones universitarias de teología racional, Kant distingue la prueba cosmológica de la físico-teológica diciendo que la primera es válida para todo mundo posible, mientras que la segunda solamente valdría para este mundo que realmente conocemos, que realmente existe. La experiencia determinada de la que parte la prueba físico-teológica es la comprobación del orden y la finalidad de las cosas de este mundo. Por tanto, el criterio del que se sirve Kant para distinguir la prueba físico-teológica de la cosmológica es la diversa modalidad de la experiencia que constituye el punto de partida de estas demostraciones. Frente a la experiencia indeterminada, propia de todo mundo posible, hay algo, sea lo que sea y como sea, del cual parte la prueba cosmológica. La prueba físico-teológica tiene su punto de partida en una experiencia determinada, exclusiva de este mundo efectivo. Ahora bien, el criterio de la indeterminación o determinación de la experiencia no puede por menos de plantear dos dudas o dos dificultades. La primera es, ¿cómo es posible que una diferencia modal, la determinación o indeterminación de la experiencia, marque una diferencia específica entre ambas pruebas de la existencia de Dios hasta el punto de que, como he dicho antes, una esté en el camino trascendental, la cosmológica, y la otra en el camino empírico? ¿Cómo es posible que una diferencia de grado de la mayor o menor determinación de la experiencia marque una diferencia tan absolutamente esencial? Segundo, dificultad. ¿Por qué la determinación de la experiencia, que según Kant es el punto de partida de la prueba físico-teológica, se circunscribe únicamente al orden y finalidad del mundo? ¿No son posibles otras determinaciones de la experiencia, como por ejemplo las que constituyen el punto de partida de las famosas quinque vie tomistas? Así, por ejemplo, si admitiéramos que la quinta vía tomista se corresponde con la prueba que Kant llama físico-teológica y que la tercera vía de la quinate se corresponde con la prueba que Kant llama cosmológica, las restantes vías de la quinate son variantes de la prueba cosmológica o de la prueba físico-teológica. Bueno, yo creo que la raíz de estas dificultades se halla nuevamente en la equivocidad que encierra el concepto de experiencia determinada. Así como el análisis que antes me he referido sobre la prueba cosmológica nos revela que Kant identifica el concepto de experiencia indeterminada con el concepto de condiciones formales de la experiencia, es ahora fácil admitir que el criterio utilizado por Kant para distinguir la prueba cosmológica de la físico-teológica tiene su base en una equiparación análoga con el concepto de condiciones materiales de la experiencia. Se entiende entonces que para Kant la diferencia entre experiencia indeterminada y experiencia determinada no es una mera diferencia modal. Este hecho es la diferencia entre la materia y la forma de la experiencia. Y este hecho explica también que la contingencia sea, según el filósofo, la forma de la experiencia, que se conoce a priori, mientras que el orden y la finalidad pertenezca a la materia
solo se puede conocer a posteriori, mediante la sensación. De este modo, entonces, si se priva esta clasificación del apoyo del individualismo trascendental, la equiparación de experiencia determinada con el de condiciones materiales de la experiencia también es un puro equívoco. En consecuencia, tampoco habría razón para admitir la descripción que Kant propone de la prueba físico-teológica y, por tanto, esta clasificación de las pruebas de la existencia de Dios. Si lo que acabo de decir es correcto, entonces me planteo la tercera pregunta. Si esta clasificación no es aceptable por los pensadores que no comparten los principios del idealismo trascendental, porque es una clasificación que en definitiva se apoya en esos principios, ¿sería entonces la clasificación tomista una mejor clasificación de las pruebas especulativas de la existencia de Dios? Recordemos, lo hemos visto con los estudiantes que nos hemos reunido para estudiar estas cosas, ¿no? Que, siguiendo, nos enseña William Puelles, siguiendo la lógica de Aristóteles y lo que dice Tomás de Aquino, que hay dos tipos fundamentales de demostración, ¿no? La demostración propter quid, la demostración de por qué, y la demostración quia, la demostración de qué. No de qué, sino de qué. La primera es una demostración esencial, se puede decir así, y la segunda una demostración existencial. Y de estas últimas, por tanto, esas demostraciones quia han de ser las demostraciones de la existencia de Dios. Bueno, en principio cabría sostener que hay dos tipos fundamentales de pruebas quia, de pruebas de la existencia, ¿no? Las demostraciones a priori y las demostraciones a posteriori. Es muy importante advertir que estas denominaciones no tienen el mismo sentido que el Kant. A priori no significa aquí independiente de la experiencia. A priori es una abreviatura de una locución más amplia que es a priori ad posteriori. Proceder de lo primero a lo segundo, de la causa, lo anterior en el ser, a los efectos, lo posterior en el ser. Y análogamente a posteriori no significa dependiente de la experiencia. Es también una abreviatura de la locución a posteriori ad priori. Proceder de lo segundo a lo primero, de los efectos, lo posterior en el ser, a la causa, lo anterior en el ser. Bueno, es fácil advertir que en este sentido es de suyo imposible una prueba a priori de la existencia de Dios. Cito aquí un breve párrafo ya de los fundamentos de filosofía de Villán. La demostración a priori es la que prueba una cosa por su causa entitativa, que es realmente anterior al efecto. Y lo que se trata de demostrar es justamente la existencia de un ser absoluto, carente de toda causa real. Una demostración a priorística de un ser incausado sería, en una palabra, un puro absurdo. Entonces, ¿y la prueba ontológica? Pues la prueba ontológica sería más bien una demostración asimultánea, es decir, una demostración que no parte de algo posterior al ser divino, ni de algo previo a él, sino que se fundamenta solo en la esencia del ser que se pretende demostrar. Y entender así el llamado argumento ontológico hace justicia, además, a la pretensión de sus defensores, que en modo alguno pretenden, como os decía antes, inferir la existencia de Dios a partir del concepto de Dios, pasando de lo lógico a lo ontológico, en un salto mortal, sino inferir la existencia de Dios a partir del conocimiento de la esencia divina, todo lo imperfecto que se quiera, permaneciendo siempre, por tanto, en el terreno de lo real, en el terreno de lo ontológico. Bueno, no es el tema de esta ponencia tratar de la crítica que hace Tomás de Aquino a la prueba ontológica. Y entonces me contentaré, para terminar, que las famosas quinque vie son vías a posteriori, tanto en el sentido de que parten de los efectos para llegar a su causa, como también cabría decir en el sentido kantiano, pues Tomás de Aquino dice que los hechos de que se parte, los hechos universales de que se parte, constan por el sentido. Parece entonces que la clasificación tomista de las pruebas de la existencia de Dios hace justicia a la verdadera intención de los defensores del llamado argumento ontológico y explica además la razón del carácter a posteriori de lo que Kant llama el camino empírico. En este camino o vía se parte de hechos que constan por el sentido y se procede de los efectos a las causas. Es un tema muy discutido, o
lo era, no sé ahora, entre los autores tomistas, los seguidores de Tomás de Aquino, la ordenación lógica de las pruebas, de las quinquerías, por qué tienen ese orden. Yo creo que la única pista que nos da Tomás de Aquino es al hablar de la primera, cuando dice que es la prima via et manifiesta, ¿no? Es la vía más manifiesta. ¿Por qué? Porque el hecho del que se parte, el cambio de los seres del mundo, es el más inmediato de captar. Basta ponerse delante de las cosas para ver que cambian continuamente. En cambio, si vamos viendo los otros puntos de partida de las vías, ya hay que detenerse un poco más en verlos. La tercera vía, la contingencia. Las cosas son, pero podrían no ser. No son, pero serán. Bueno, hay que ver que antes no eran, ahora son, después ya no son. Hay que esperar más tiempo. Y no digamos ya en la quinta vía. Hay que ver la orientación afines de los seres que no tienen inteligencia, que obran siempre, casi siempre, para obtener lo mejor. Eso ya requiere más tiempo, ya no es tan manifiesto, hace falta más tiempo, detenerse más tiempo en ese punto de partida. Pero todas ellas siguen, a mi modo de ver, la misma estructura demostrativa. Son pruebas que parten de hechos comprobados por el sentido, aunque son hechos universales, hechos cósmicos, generales, no hechos concretos o particulares, y después se remontan mediante una triple argumentación hasta su última causa. Y quizá estas razones son aquellas que explican que Millán no siguiera en sus tratados, en sus explicaciones de estas pruebas de la existencia de Dios, la clasificación kantiana de las pruebas de la existencia de Dios, y le pareciera más correcta, más conveniente la clasificación tomista. Nada más, muchas gracias. Continuamos con el profesor de. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a la Asociación San Isidoro por haberme invitado un año más a estar aquí, y de algún modo me siento un poquito como en casa, no solo porque San Isidoro era de Sevilla, sino porque además tengo ahí justo enfrente el retrato de la ilustrísima María Zambrano Alarcón, de los Alarcón de Málaga, pues como pariente, de verdad que también eso me contribuye a estar de algún modo en casa. Bueno, pues este congreso trata sobre catolicismo e hispanismo, ¿no? Y esta mesa es de metafísica. Entonces yo he tratado de coger un tema que de algún modo entrelace los tres, y además en honor al capellán, a don José Luis, pues también voy a meter un pequeño tema mariano, aprovechando, ¿no? Pero, en fin, ¿cuál es el tema que voy a tratar? Pues, vamos a ver. Se sabe que Tomás de Aquino tuvo y sigue teniendo una gran influencia en el pensamiento hispánico. Pero lo que nunca se ha investigado, y lo que aquí voy a exponer, creo que por primera vez, o sea, es un tema que nunca se ha tratado, es qué colaboración tuvo Santo Tomás de Aquino por parte de intelectuales hispánicos en el desarrollo de su pensamiento y concretamente de su metafísica. Entonces, para poder abordar esto, hay que considerar muchos factores. Muchos de ellos los he ido publicando en distintos sitios, no me voy a detener por falta de tiempo en detallar las cosas, sino iré simplemente a las conclusiones, pero quien quiera profundizar en el asunto, con mucho gusto le daré las referencias bibliográficas. Pero la conclusión que quiero extraer aquí, a partir de esos indicios, trata de mostrar una hipótesis que a mí me parece muy probable, hay muchos indicios, de que efectivamente hubo autores intelectuales españoles y concretamente catalanes, que colaboraron muy próximamente con Santo Tomás en distintos aspectos de su pensamiento, aspectos muy importantes. Y vamos a empezar, para ponernos en el marco necesario, desde muy atrás. En el siglo XIII había una conciencia generalizada entre los pensadores escolásticos de que faltaba por llegar a Occidente una parte muy importante del pensamiento de Aristóteles.
el motivo de esta conciencia generalizada era, por una parte, que las obras de Aristóteles se iban traduciendo paulatinamente. Y las traducciones que hacían, pues no siempre eran completas, ¿no? Por ejemplo, en Vida de Santo Tomás, pues es cuando se traduce por primera vez al latín uno de los textos de Aristóteles, de manera que la numeración de los libros cambia, ¿no? El libro Capa, que antes era el libro 11, pues pasa a ser el libro 12, porque pues, se ha intercalado el alfa, ¿no? Entonces, y luego, pues que yo, por ejemplo, la traducción que hace Miguel Escoto a partir de la versión árabe de las obras de Aristóteles, pues es muy incompleta, ¿eh? Entonces, tanto Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, como otros pensadores escolásticos, son muy conscientes de que todavía falta por llegarles una buena parte de los escritos de Aristóteles. De hecho, a nosotros nos faltan muchos libros de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, Cicerón cuenta como él, cuando se sentía cansado, iba a la mejor biblioteca que había en Roma en aquel tiempo, que era la de Lúculo, que era riquísimo, y tenía una biblioteca maravillosa, y allí pues había una colección de manuscritos de obras aristotelianas maravillosas, entre otras sus diálogos, que nosotros no hemos conservado, y que dice nada menos que Cicerón, que eran como un río de oro de elocuencia, ¿eh? ¿Quién diría eso de una obra de Aristóteles, ¿no? Bueno, pues sí, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, que esto se unía además con un hecho paradójico. Dije, para Aristóteles la teología es la culminación de la filosofía, la teología natural, la culminación de la filosofía, y no solo eso, sino la más alta actividad, la mejor vida que el ser humano puede tener. ¿Verdad? Que en el libro 10 de la Ética Nicómaco se dice, ¿cuál es la felicidad? ¿Cuál es la mejor vida humana? Pues la máxima operación de la máxima facultad. Y esa es la contemplación intelectual del objeto más perfecto, que es la metafísica como teología, ¿no? La física termina en el libro 8, justamente con el primer motor. La metafísica argumenta hasta que llega al libro 12, y en el libro 12, ahí Aristóteles de pronto se pone solemne y empieza a usar ese lenguaje que es como un río de oro, ¿no? De este principio pende el cielo y la tierra. Es malo el gobierno de muchos, gobierne pues uno solo. Se pone solemne, ¿no? Evidentemente, cuando Aristóteles dice que la metafísica sobre todo es teología, pues se está refiriendo a esto, ¿no? Cuando dice que si no existiera la metafísica, la política sería la mayor actividad humana, pues se está refiriendo a esto, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante. Y luego, pues en los libros 13 y 14, pues se pone a discutir las sustancias separadas platónicas, que serían las ideas, pero se pone a criticarlas. Y claro, Aristóteles cuando se pone a criticar a alguien es para luego decir cuál es la verdad del asunto. Y sin embargo ahí acaba en el 14 metiéndose con los platónicos, pero sin darle una respuesta al asunto, ¿no? Entonces, si lo más importante de la vida se reduce a los pocos párrafos que Aristóteles trata sobre Dios y sobre las sustancias separadas, pues parece que algo falta. Y de hecho, en la primera mitad del siglo XIII, los estudiantes tenían que prepararse por su cuenta muchos de sus estudios de filosofía, que no se hacían en clases, se hacían, bueno, igual que se hace en Alemania, ¿no? Y ahí se ponía como una obra de Aristóteles, aunque todo el mundo sabía que no era de Aristóteles, pero que se consideraba tan fiel reflejo de Aristóteles que, por resumir, se decía de Aristóteles. El Liber de Causis. El Liber de Causis estaba considerado como la culminación de los estudios de metafísica, ¿no? Por ejemplo, en el libro de estudiante de la Universidad de París del año 1229, pues ahí aparece el plan de estudio de metafísica, Liber de Causis de Aristóteles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Liber de Causis sí que habla mucho de teología, mientras que la metafísica de Aristóteles y otros libros de Aristóteles pues, hablan muy poquito de eso, ¿no? Entonces, se quería acceder a los textos de Aristóteles, pero no se sabía muy bien cómo hacerlo. Y entonces llegan dos gigantes que son San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino son grandes por muchos motivos.
Y uno de ellos es porque son de los primerísimos intelectuales europeos que hacen investigación documental. Es decir, que se van a antiguas bibliotecas, a lo que nosotros llamaríamos archivos, y se ponen a desempolvar viejos manuscritos buscando fuentes olvidadas. Y de hecho, basta ver las obras citadas por Alberto Magno para darse cuenta de que tiene acceso a una cantidad de obras que eran muy inhabitual entre pensadores contemporáneos. Pero Tomás de Aquino va a tener la suerte de que por sus circunstancias vitales va a entrar en contacto con personas que podían facilitarle ese acceso a fuentes olvidadas. Y de hecho, el recuento de fuentes descubiertas por Tomás de Aquino es impresionante. Tan impresionante es que cuando Santo Tomás muere en 1274, la Universidad de París, muy cucamente, escribe al capítulo general dominico, que se reunió pocos meses después, dice, bueno, que el maestro Tomás de Aquino nos había prometido que nos iba a enviar unas obras, y ellos dicen, suyas. Y nunca nos la enviaron, entonces por favor que miren entre sus papeles y nos la envíen, pero en realidad esas obras no son suyas, eran traducciones que Guillermo Murbeque, muy probablemente en 1267 en Viterbo le había dicho que eran las que tenía en cartera para hacer, entonces son obras de otros, ¿no? Pero en la Universidad de París lo estaban esperando como agua de mayo, ¿no? Entonces Alberto Magno y Tomás de Aquino van a hacer esa investigación documental y van a entrar en contacto con personas que por su situación pueden conseguir esos tratados perdidos, ¿no? Pero claro, entre que llegan y no llegan, tanto Alberto como Tomás, igual que otros pensadores del ambiente escolástico de la época, van a fiarse de aquellos autores que sí pudieron acceder a los textos originales de Aristóteles, que eran en su gran mayoría autores neoplatónicos. ¿Por qué Alberto Magno y Tomás de Aquino dan una interpretación neoplatónica de Aristóteles, igual que van a hacer la mayor parte de los escolásticos de la época? Bueno, pues porque esos autores neoplatónicos antiguos, pues gente como Simplicio, como Filópono, como Alejandro Afrodisia, etc., sí que podían tener acceso a obras que ellos no conocían, ¿no? Por tanto, para ellos era fiable. Y que luego eso reapareciera en autores árabes, pues le parecía lo más normal del mundo, ¿no? Claro, si los que pudieron leer todo Aristóteles pensaban así, pues es lógico que los árabes que lo han recibido de ellos, pues también piensen así. Claro que el neoplatonismo era la interpretación, vamos a decir, más fiable que se podía tener de Aristóteles, por más que no acabe de encajar con los textos realmente aristotélicos que les habían llegado, ¿no? Bueno, voy a meterme ahora brevemente, muy brevemente, en algunos ejemplos del tipo de investigación documental que hizo Tomás de Aquino, porque así luego se va a entender mejor la aportación de autores hispánicos contemporáneos en el desarrollo del pensamiento de San Tomás en temas clave y concretamente de metafísica. En 1259, le voy a dar algunos ejemplos, en 1259 los dominicos organizan una reunión de profesores importantes de distintas universidades, profesores dominicos, y se van a reunir en un lugar, Valenciennes, que está cerca del antiquísimo y venerable monasterio de Corbie. Y resulta que San Alberto Magno, que era un gran diplomático, tenía excelentes relaciones con el monasterio de Corbie. De tal manera que, posiblemente con una carta de presentación, manda allí a su discípulo Tomás de Aquino a que investigue en la biblioteca. ¿Y qué se encuentra en Corbie San Tomás de Aquino? Pues nada menos que la traducción latina hecha por Rufino en el siglo V del Concilio de Éfeso, del concilio que proclamó como dogma la maternidad divina de María, ¿no? Conexión entre metafísica y mariología. Bueno, pues, y efectivamente, Tomás de Aquino es el primero que usa las actas originales de Éfeso en versión latina. Igual que en Montecassino, probablemente va a conseguir descubrir la traducción de Rufino
de las actas del segundo concilio de Constantinopla, que además es un concilio complicadísimo. Pues el primero que lo usa. Cuando Urbano IV, el Papa Urbano IV, prácticamente de carambola, es elegido Papa en 1262, él, que originalmente iba a ser patriarca latino de Jerusalén, una de las cosas que tenía en mente era lograr la unión entre Iglesia latina e Iglesia ortodoxa, Iglesia oriental. Y le va a encomendar a Santo Tomás de Aquino que haga un estudio teológico que incorpore el pensamiento patrístico griego y que prepare lo que luego va a ser, primero, el segundo concilio de Lyon. Santo Tomás murió yendo de camino allí, no pudo llegar, y luego lo que va a ser el concilio de Florencia, donde se van a unir las dos iglesias por un tiempo, pero se van a unir ahí. Que Tomás de Aquino es el primer pensador latino que recopila fuentes patrísticas griegas, las hace traducir al latín y las incorpora a la teología cristiana. De manera que, por ejemplo, muchas de las obras de Santo Tomás fueron luego traducidas desde el latín de Santo Tomás al griego por autores teólogos bizantinos. Tuvo una influencia bastante importante en el pensamiento teológico bizantino. ¿Cómo hace esto Santo Tomás? Pues lo que hace es, con dinero de la Santa Sede, viaja al sur de Italia, donde había muchos monasterios de lengua griega, porque mucha gente había huido de los territorios invadidos por los árabes, por los musulmanes, y había huido al sur de Italia, habían creado ahí monasterios, había una cierta herencia del tiempo de la Magna Grecia, ¿no? Del tiempo de la lengua griega. Y allí pues había buenas bibliotecas con muchos manuscritos griegos valiosos. Y entonces él lo recopila. Santo Tomás no sabía griego, intentó aprender, pero a Santo Tomás los idiomas se le daban fácil. Otras cosas, y eso que es uno de los grandes poetas latinos del medievo, pero bueno. No, nunca aprendió griego. Pero se rodea de gente, no sabemos quiénes, que traducen esos textos, y gracias a eso él compone la Catena Áurea, es decir, un comentario del Evangelio a base de pasajes sueltos de padres antiguos. Entonces, una buena medida, esos autores antiguos son padres griegos que nunca habían sido traducidos al latín y que son traducidos al latín gracias a Santo Tomás. Santo Tomás hace la investigación documental de búsqueda de manuscritos y forma el equipo de traductores que le ayuden a traducir eso. Y gracias a eso él incorpora la patrística griega al pensamiento escolástico latino. Pero luego, Santo Tomás además busca textos griegos originarios de filosofía y de paso de otras ciencias, de geometría, de ingeniería, etc. Todo lo que encuentre. Y se busca además alguien que pueda traducírselos bien, porque sus traductores eran teólogos, podían traducir a padres de la iglesia, pero en cambio no sabían filosofía, no sabían tecnología. Para eso necesitaba alguien que se hubiera dedicado a eso. Entonces, ¿qué hace Santo Tomás? Pues mientras él trabaja en la corte pontificia, conecta con un gran personaje, el cardenal Adenulfo de Anagni, y con su secretario, que debía ser un hombre muy eficaz, Jacobo de Tonengo, se hace amigo de ellos, les invita a sus clases, ellos quedan encantados, colabora, le dedica el comentario a San Juan, a Adenulfo de Anagni, le dedica el comentario a las decretales a Jacobo de Tonengo, en fin, hace labor diplomática y les pide que les consiga buenos manuscritos y buen traductor. ¿Por qué? Pues porque Adenulfo de Anagni era el prepósito de la iglesia de Saint-Omer. Y la casa de Saint-Omer, en Bélgica, a la cual pertenecía el señorío de Moerbeke, de donde era Guillermo de Moerbeke, eran los dueños del ducado de Tebas, en Grecia. De tal manera que Guillermo de Moerbeke, como vasallo de la casa de Saint-Omer, se traslada al ducado de Tebas. Y allí, como gran aficionado a la filosofía y a las ciencias, se pone a conseguir buenos manuscritos y se pone a traducirlos. Entonces, gracias a Adenulfo de Anagni y a Jacobo de Tonengo, Tomás de Aquino consigue manuscritos de la casa de Saint-Omer. ¿Y eso cómo se sabe? Eso se sabe porque la gran mayoría
de los primeros manuscritos griegos de la Santa Sede, de la Biblioteca Pontificia, tienen la notación AUD, es decir, Audemari, de la casa de Zenobé. Mi hipótesis es que a través de Adelulfo de Anagni y de la casa de Zenobé y de Guillermo de Mourvèque, Tomás de Aquino va constituyendo la base de los primeros manuscritos griegos de filosofía y otras ciencias de la Biblioteca Pontificia. Y además consigue un buen traductor. Guillermo de Mourvèque se traslada hacia 1266-1277 a Viterbo, donde estaba la corte pontificia, donde está justamente en ese momento allí Santo Tomás de Aquino. Y se ponen a trabajar juntos. Y por eso Santo Tomás de Aquino es de los primerísimos que dispone de las traducciones, magníficas traducciones del griego al latín que va haciendo Guillermo de Mourvèque. Y por eso Guillermo de Mourvèque traduce pasajes concretos que le interesaban a Santo Tomás. Uno de ellos se conserva en el archivo de la Catedral de Toledo. Es la traducción fragmental de un pasaje del De Chelo referente al mismo tema que deja en el aire sobre las sustancias separadas Aristóteles en el libro 12 de la Metafísica. ¿Y quién emplea concretamente esa traducción previa fragmentaria de Guillermo de Mourvèque? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás que colaboran. De hecho, hay textos que dicen que fue Tomás de Aquino quien ordenó a Guillermo de Mourvèque que hiciera las traducciones de Aristóteles. Pues yo creo que efectivamente hay base documental para decir que hay mucho de verdad en esto. Bueno, pues eso en lo referente al griego. Efectivamente, Tomás de Aquino, cuando hay varias traducciones de texto, suele preferir siempre la de Mourvèque y suele acertar, aunque él no sabía griego, porque se fía de él. Y gracias a él, pues se va a convertir, como decía antes, en la Universidad de París, en el gran referente de la adquisición de nuevos textos. Y eso le va a ir permitiendo distinguir entre el pensamiento neoplatónico, por ejemplo, de Proclo como origen del Liber de Causis, y el verdadero pensamiento aristotélico. De manera que Tomás de Aquino es de los primeros pensadores escolásticos que hace una separación entre el Aristóteles histórico y el pensamiento neoplatónico. Pero claro, eso no significa que Tomás de Aquino descuidase la otra gran fuente de textos perdidos. Las fuentes, sobre todo, árabes. ¿Y quién fue su contacto para conseguir buenos traductores del árabe? Pues mi hipótesis es que fue, sobre todo, San Raimundo de Peñafort, y luego unos discípulos de San Raimundo de Peñafort, concretamente Ramón Martí y Pedro de Sendra, y posiblemente otros. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en primer lugar porque San Raimundo de Peñafort era un personaje importantísimo en la Iglesia y en la Orden Dominica. Él fue quien hizo la segunda redacción de la Constitución de los Dominicos. Él fue durante algunos años importantes el maestro general de la Orden. Él fue a quien el Papa Gregorio IX ordenó que hiciera la gran recopilación canónica del momento, ¿no? Las decretales, ¿no? Él era un personaje queridísimo por San Luis Rey de Francia, por Jaime el Conquistador, por Alfonso X el Sabio, por muchísima gente. Entonces, San Raimundo de Peñafort tenía una autoridad dentro de los dominicos y dentro de la Iglesia inmensa. Y era un hombre profundamente misionero y profundamente apostólico. De tal manera que él crea dos escuelas de lenguas semíticas. Dos escuelas, una en 1244, que él crea en Túnez, en el reino de Túnez, y otra que crea en 1266 en Murcia. Entonces, allí él va a elegir gente destacada del convento dominico de Santa Catalina en Barcelona, los va a mandar allí para que estudien con profundidad árabe, estudien hebreo y estudien otras lenguas como por ejemplo caldeo. Y esto se refleja de algún modo
en escritos directamente conectados con Santo Tomás. Por ejemplo, San Tomás tenía muy mala letra, porque la mano no le seguía al pensamiento. No me voy a meter en... Su letra era horrorosa. Y entonces los copistas muchas veces es que no se aclaraban. Entonces él poco a poco lo que hace es anotar un esquema de lo que va a decir y luego dictar. Entonces nosotros tenemos el original dictado a los secretarios de la mayor parte de las cuestiones disputantes de Veritate, por ejemplo, ¿no? Pues bien, en algunos de estos manuscritos de la oficina de San Tomás, los folios están numerados con numeración caldea. ¿Qué conexión hay entre el caldeo y la oficina de Santo Tomás? Pues que yo sepa solo una. La relación que pudo tener con las escuelas de lenguas fundadas por Raimundo de Peñafort. De hecho, hay un manuscrito conservado en Barcelona, un manuscrito redactado en 1310, que dice que San Raimundo de Peñafort le encargó a Santo Tomás que escribiera un manual de apologética para hacer misión con los infieles, con los albigenses, con los musulmanes y con los de religión judía. Y efectivamente, un discípulo de San Raimundo, Raymond Martí, es una de las fuentes de la Suma contra Gentiles. O sea, que hay escritos de Raimundo Martí anteriores a la Suma contra Gentiles que luego San Tomás emplea. Y a su vez, Raimundo Martí luego va a ser de los primerísimos que emplee la Suma contra Gentiles de Santo Tomás. Lo cual todo muestra que ahí había una cierta colaboración entre la escuela tomista de Barcelona del siglo XIII y Santo Tomás de Aquino. Entonces, otro indicio de esa colaboración es que la primera obra grande que hace Santo Tomás, incluso antes de ser maestro en teología, es el comentario a las sentencias. Pues bien, el autógrafo del comentario al cuarto libro de las sentencias, es decir, el que él está trabajando inmediatamente antes y después de acceder a la cátedra de teología en París, hacia 1256, algunos dicen incluso más temprano, 1252, ese autógrafo, ¿dónde se conservó? En Santa Catalina de Barcelona, hasta un incendio que hubo desgraciadamente en 1834, donde se quemó. Solo quedan algunos folios sueltos, que gente arrancó como reliquias. ¿Cómo acabó aquello allí? Pues posiblemente había una relación muy especial entre el convento de Barcelona y Tomás de Aquino. Otro indicio de esto mismo. Si Raimundo de Peñafort, como dice este escrito de 1310, él está preocupado por la llegada de albigenses desde el sur de Francia a Cataluña y las herejías que pueden difundir ahí, y le pide a Tomás de Aquino pues, un tratado de apologética, pues claro, Raimundo de Peñafort tenía una relación privilegiada con el rey San Luis, el rey de Francia. Y bueno, y Pedro Sendra, compañero de Raimundo Martín y discípulo de Raimundo Peñafort, tenía una relación tan estrecha con San Luis de Francia. San Luis le regaló nada menos que una espina de la corona de Cristo, la que se conserva en Notre Dame en París. Pues esa espina acabó en Santa Catalina de Barcelona, de ahí la Santa Espina, ¿no? La Santa Espina. Bueno, se ve la relación tan estrecha. Entonces, hay una anécdota que está escrita por uno de los primeros biógrafos contemporáneos de San Tomás, que lo conocí personalmente, donde San Tomás está comiendo con el rey San Luis, el rey de Francia, y está abstraído y de pronto da un puñetazo en la mano. ¡Wow! ¿No? Todo el mundo se queda, ¿no? Y entonces San Tomás dice, esto es el argumento definitivo contra los albigenses, ¿no? Y entonces San Luis, rey de Francia, le dijo a su secretario, por favor, tome nota del argumento de San Tomás. Bueno, ¿por qué San Tomás estaba pensando en los albigenses mientras estaba comiendo con San Luis? Pues yo pienso que posiblemente por la estrecha relación que tenía él como consejero de San Luis de Francia y San Luis de Francia con San Raimundo de Peñafort, Raymond Martí, Pedro Sendra, amigos de San Luis, que eran misioneros preocupados también por los albigenses. Entonces,
¿En qué van a ayudar estos especialistas en lenguas semíticas, podríamos llamar, a Santo Tomás en la búsqueda de los puntos? Primer indicio. En 1904, uno de los mayores arabistas que hemos tenido en España, Asín Palacios, publicó un artículo titulado El averroísmo teológico de Santo Tomás, donde mostraba textos de la Suma contra Argentinos y la traducción al castellano hecha por Asín Palacios del libro de Averroes, Destrucción de la destrucción de la filosofía de la fe. Textos sobre la relación que hay entre fe y razón. Y Santo Tomás está citando al pie de la letra, sin citar a Averroes, pero está citando al pie de la letra pasajes de Averroes en esa obra. ¿Y qué tiene eso de extraño? Hombre, lo extraño que hay es que no se sabe de ninguna traducción latina de esa obra de Averroes, por lo menos en el siglo XIII. ¿Cómo llega Santo Tomás a conocer esa obra escrita en árabe de la cual no había traducción latina? ¿Qué conexión tenía Santo Tomás con expertos en lengua árabe y además de un autor español y difundido especialmente en el mundo musulmán hispánico como era Averroes? Pues la conexión probablemente sea la escuela de Barcelona. San Raimundo, Raymond Martí, Pedro Gendra, quizás otros cuyos nombres desconocemos. Ese puede ser el origen del conocimiento. De manera que posiblemente una buena parte de la doctrina de Santo Tomás sobre fe y razón proviene de Averroes gracias a sus colaboradores hispánicos. Segundo punto. San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, como les decía antes, estaban convencidos de que había una parte de la metafísica de Aristóteles que todavía no había llegado a Occidente. Entre otras cosas, el propio Aristóteles, en el libro tercero del De Anima, dice más o menos lo siguiente: sobre si el alma humana puede conocer las sustancias separadas, y cuidado con cómo sigue la frase, mientras aún está unida al cuerpo, hablaremos más adelante, pero nunca habla de eso. Lo máximo que dice es, en el libro, al comienzo del libro 10 de la Metafísica, si no me equivoco, dice que nuestro desconocimiento de las sustancias separadas no es como la ceguera, es decir, no es por falta de capacidad. Por lo tanto, dice Santo Tomás, entonces para Aristóteles sí que tenemos capacidad de conocer naturalmente las sustancias separadas según Aristóteles. Pues bien, ¿dónde está ese tratado sobre las sustancias separadas y la teología, ¿no? Sobre Dios? Pues llega un momento en 1270 en el De Unitate Intellectus, donde Santo Tomás dice: ya lo tengo, ya tengo ese tratado que he estado buscando toda mi vida de la metafísica definitiva de Aristóteles, que no ha llegado hasta nosotros. Está dividido en 10 libros, pero todavía no está traducido. ¿A qué libro podía referirse? Pues muy probablemente al tratado árabe neoplatónico llamado así, Teología de Aristóteles, que tiene precisamente 10 libros. Mi hipótesis: Santo Tomás se lo hizo traducir por sus colegas conocedores del árabe, se dio cuenta de que eso no era el pensamiento auténtico de Aristóteles, jamás lo llega a citar otra vez. No vuelve a referirse a él. Lo más que va a decir en obras anteriores es que no sabemos si Aristóteles llegó o no a componer ese tratado de metafísica definitiva que no tenía. Y luego, otra cosa muy importante. Hay un pasaje de la metafísica de Avicena que está mal traducido al latín y que hizo pensar a Alberto Magno que había un tratado de Aristóteles conteniendo su metafísica definitiva que era la epístola sobre el principio de todo ser, y que ese tratado había sido el origen del Liber de Causis. Y San Alberto Magno trata de recomponerlo a base de textos de autores posteriores, en fin, hace lo que puede. Tomás de Aquino nunca se equivocó respecto al verdadero sentido de ese pasaje de Avicena, por lo menos en la segunda parte de su producción intelectual. ¿Por qué? Pues posiblemente porque esa parte tan importante hizo que se la tradujeran directamente del árabe y por tanto evitó la mala traducción latina que hizo equivocarse a
San Alberto Naro. Finalmente, hay una gran evolución en la consideración que tiene Santo Tomás de Aquino sobre Averroes. Mientras que en sus obras más tempranas lo trata pues, con bastante aprecio, el comentador de Aristóteles, en sus obras posteriores progresivamente va distinguiendo más entre Aristóteles, los neoplatónicos y Averroes, y llega a ser muy crítico de Averroes. Eso en parte se entiende por las polémicas con los averroístas latinos, pero también es cierto que muchas de las cosas que decían los averroístas latinos no eran lo que decía Averroes, ni mucho menos. Entonces, ¿por qué ese tratamiento crítico de Averroes? Pues, en mi opinión, porque Santo Tomás pudo conocer obras traducidas directamente del árabe de Averroes que otros desconocían. Entonces, progresivamente se fue dando cuenta de que la interpretación que Averroes hace de Aristóteles es algo platonizante. Entonces, por lo menos en ciertos aspectos. Y por tanto lo fue considerando como alguien que no era un auténtico comentador de Aristóteles, un auténtico presentador del pensamiento de Aristóteles. En fin, todo esto son indicios, pero digamos, como conclusión de toda esta suma de indicios, yo querría decir, y creo que hasta ahora nunca se había dicho, y he aprovechado esta ocasión aquí para decirlo por primera vez, yo pienso que efectivamente hubo pensadores hispánicos destacados que colaboraron con Santo Tomás estrechamente en temas tan importantes como el asunto de la metafísica perdida de Aristóteles, la interpretación árabe de Aristóteles o las relaciones entre fe y razón. Muchas gracias. Continuamos con la última intervención. Correspondiente a Enrique Martínez, tiene la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, un saludo muy cordial y mi agradecimiento a quienes me han invitado de la Asociación San Isidoro de Sevilla, que, pues, a los que animo a perseverar en esta noble tarea, ¿no? de convocar estos encuentros, estos lugares amenos en donde poder pues compartir aquello pues, que uno ha pensado, que ha recibido y que entonces lo transmite pues en foros como este, ¿no? Y además con la satisfacción de poder compartir la mesa pues, con los profesores Rogelio Rovira, con Enrique Alarcón, de manera que aquí, y sin excluirlo, no solo pues, nos gusta ser amigos, pues quizá por compartir el vino o la caza, ¿no? Sino, en este caso, por compartir la filosofía, aquellas verba doctoris, palabras del maestro, que son las que constituyen familia, ciudad, academia. Bien, un pequeño matiz a la presentación que se me ha hecho tan amablemente, y es que, gracias a Dios, ya no soy decano. Yo rezaba aquello de ipse liberabit de laccio venantium, y en este caso pues me liberó. Entonces, así que con gran satisfacción y mis mejores deseos a los que ocupan cargos de esta índole. Bien, se ha ido asumiendo en la opinión pública contemporánea que vivimos en esa era que llaman de la posverdad. Y consecuencia de ello es que el juicio sobre las realidades más relevantes de la vida humana se ha dejado en manos de las meras emociones. Lo que a juicio de Joseph Ratzinger, en aquella homilía Prolegendo Romano Pontífice, dice que va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y su querer. Me pregunto si afecta esta era de la posverdad al modo de entender el ser personal.
Pues desde el fecundo encuentro entre fe y razón, del que también pues, nos mencionaba ahora mismo, ¿no?, el profesor Enrique Alarcón, ¿no?, todas aquellas aportaciones que hizo, entre otros muchos, Santo Tomás de Aquino. Pues desde este fecundo encuentro, la cultura occidental ha vertebrado su cosmovisión acerca del hombre y de la vida humana precisamente a partir del concepto de persona. Sin embargo, en nuestros días se ha llegado a hablar de personas no humanas, al referirse, por ejemplo, a orangutanes, robots. Y otro día me llegó una propaganda que circula por ahí, por Barcelona, no sé si en otros lugares, de una gallina, calificándola de persona. Yo como mucho la calificaría de bípedo emplumado, pero, en fin, persona. En tal contexto, me parece muy conveniente redirigir la mirada hacia el concepto de verdad, para ayudar a fundamentar adecuadamente una realidad tan primordial como la del ser personal. ¿Verdad? Persona. Y ese es el objeto de la presente ponencia, y para ello intentaré argumentar, y esa es la tesis que voy a tratar de defender, o de exponer, defender en última instancia, intentaré argumentar en favor de que la primacía en la significación análoga de lo verdadero le corresponde precisamente a la persona, en tanto que subsistente cuyo ser es inteligible para sí mismo. La significación análoga de lo verdadero, verdadero como término análogo, en este caso, según una analogía de proporcionalidad por la que vamos escalando en los grados de los seres y encontrarnos con lo máximamente verdadero en el ser personal, en tanto que es inteligible para sí mismo. Y a partir de ahí, concluir que el dinamismo perfectivo de la vida personal se realiza de un modo eminente en la comunicación de la verdad por medio de la palabra. Esta tesis ha sido defendida, siguiendo a Santo Tomás de Aquino, en la Escuela Tomista de Barcelona, la del siglo XX y XXI, principalmente por Jaime Bofill y por Francisco Canals, que fuera mi maestro. Dice precisamente Canals sobre esta cuestión, sintetizando cuanto después voy a tratar de exponer. Dice: no solo en la línea del bien trascendental, también el término bien puede ser considerado análogamente y encontrar en la persona lo máximamente bueno en tanto que es fin en sí mismo, y por ello la persona pasa a ser sujeto y término de amor, de amistad. Pues no solo en la línea del bien trascendental, sino también en la línea de la verdad trascendental, de la verdad, hay que afirmar, sigue diciendo Canals, aquella primacía de lo subsistente espiritual de la persona. Solo la persona es capaz no solo de lenguaje acerca de lo que es, sino también de ser aquel a quien se puede decir lo que el espíritu es originaria y constitutivamente capaz de decir, pues no se habla sino a las personas. Hasta aquí esta cita sintética de Canals, que es el punto de partida de lo que voy a tratar de desarrollar. Y lo primero que voy a plantear es algo a modo de objeción. Hay una primacía de lo universal en el orden inteligible. La tesis expuesta por Canals consiste en afirmar que la persona, en su singularidad,
es lo primero en el orden de la verdad trascendental. Mas frente a ello, hay que comenzar presentando una objeción no desdeñable. Y es que parece que lo verdadero debe decirse primero de lo universal y no de la persona, que es un singular. Y así lo leemos en el mismo Santo Tomás. Dice así, en la prima cuestión 12, artículo 8, a la cuarta objeción. Es deseo de la criatura racional conocer las cosas que perfeccionan el entendimiento, y estas cosas son los géneros y las especies, las razones de ser, y todo esto lo verá en Dios aquel que vea la esencia divina. Por otra parte, conocer lo singular, los hechos y pensamientos, no pertenece a la perfección del entendimiento creado, ni tampoco es una tendencia de su deseo natural. Eso lo dice Santo Tomás. Jaime Bofill se lamenta de que una desdichada, cito, interpretación de este pasaje haya llevado a muchos autores a concebir la finalidad intelectual en el plano horizontal de la abstracción generalizadora. Esto lo dice en su obra admirable, La escala de los seres, que recomiendo vivamente. Parece conveniente, antes de resolver la objeción, saber cómo se ha llegado a establecer esta primacía de lo universal en el orden de lo inteligible. Y consideramos que la afirmación de tal primacía es resultado de juzgar como propio del conocimiento en cuanto tal lo que corresponde a la esencia del conocimiento, lo que no es sino específico del conocimiento humano en particularmente su limitación. Veamos por qué. La condición corpórea del hombre conlleva necesariamente unas limitaciones que dejan a nuestro entendimiento en potencia respecto de lo inteligible. ¿Cómo alcanza entonces el entendimiento humano la actualidad del conocer? Se han dado diversas soluciones. Ahora, rápidamente describo. Así, para algunos, lo inteligible en acto es el mismo ente singular corpóreo, y que será entonces inteligible por sí, previamente al acto de conocer. Para otros, por el contrario, hay que llevar lo inteligible al entendimiento, separándolo del ente singular corpóreo y resultando de ello una especie universal. Y esta sería conocida bien por intuición, intuicionismo idético, racionalista e idealista, bien por su representación, una formación del concepto tan propia pues, de Aristóteles y Santo Tomás. Aunque también es cierto que para algunos tomistas, ¿no? como Cayetano o Grec, el concepto en el entendimiento humano solo se forma per accidens, per indigencia. Por tanto, lo propio del conocimiento en cuanto tal sería la intuición de las esencias. Más parece como si se hubiera generalizado un cierto acuerdo universal respecto de que la intuición es el modo que corresponde a la esencia del conocer en cuanto tal, junto con un rechazo del concepto como representación, acusándolo al concepto de sustituir el verbum mentis, de sustituir y alejarse por ello de la realidad. Decía, por ejemplo, Bergson: he aquí un punto en el cual todo el mundo estará de acuerdo. Si los sentidos y la conciencia tuvieran una naturaleza ilimitada, si en la doble dirección de la materia y del espíritu la facultad de percibir fuera indefinida, no habría necesidad de concebir, como no lo habría de razonar. Hasta aquí Bergson. Un acuerdo universal de que el conocimiento en cuanto tal es intuición. Kant también. De este modo, el objeto podría ser alcanzado en la inteligibilidad que tendría por sí previa al acto de conocer. Así lo leemos, por ejemplo,
en Francisco Suárez. Y si se arguye, dice que se requiere tal especie a modo de sustituto en lugar del objeto, fácilmente se refutará esto. Por cuanto el objeto y por consiguiente todo lo que hace sus veces precede al acto de conocer, luego no puede ser producido por él, dice Suárez. Esta primacía de la intuición, que sería el modo propio del conocer en cuanto tal para estas posiciones, conduce a afirmar la primacía, excepto en el nominalismo, la primacía de lo universal en el orden de lo inteligible, que para no alejarse de la realidad se conoce intuitivamente, es decir, nos volvemos a encontrar pues, con el mundo platónico de ideas, en donde ideas significa lo visto. Canals nos ofrece una sucinta relación de todas estas formas de intuicionismo e idético que consagran la primacía de lo universal. Leo, cito a Canals. De aquí que el postulado inmediatista que hemos visto antes funcionar en la desintegración de toda esencia se ha ejercido también como exigencia de atribuir el carácter de realidad verdadera y sólo verdaderamente conocida, es decir, intuida, a los contenidos del entendimiento, a las esencias y a las ideas, es decir, realidades vistas. Mientras que por el contrario se reconocía como el más propio ver o percibir a aquella captación de las mismas. Desde el ente contemplado por los ideáticos, sigue diciendo Canals, y aun desde los números y figuras de los pitagóricos, desde el mundo inteligible constituido por la jerarquía de las ideas, los géneros y las especies de los platónicos, hasta las ideas claras y distintas del cartesianismo, y hasta incluso las esencias o los valores captados por modo de intuición inmediata, al decir de la moderna fenomenología, el postulado intuicionista ha funcionado en todos estos casos para afirmar la inmediata patencia de contenidos cognoscitivos universalmente captables por todo hombre que haya alcanzado en verdad a conocer. Hasta aquí la cita de Canals. Este breve estado de la cuestión, a modo de objeción, nos pone ante un primado de lo universal en el orden inteligible, que va de la mano del primado de la intuición. Todo esto explicado con sumo detalle y profundidad muy sapiencial por Canals, sobre todo sobre la esencia del conocimiento, obra que también recomiendo vivamente. De este modo, aquello que es propio del modo de conocer del hombre debido a su limitación corpórea, esto es, la abstracción generalizadora, ha acabado postulándose como lo correspondiente al conocer en cuanto tal. De modo que la universalidad ha quedado como la razón formal de la inteligibilidad. Paso al segundo punto. La esencia de la verdad y la razón de la inteligibilidad. Tratemos ahora de contraponer este planteamiento recién expuesto a la metafísica del conocimiento de Santo Tomás de Aquino, buscando si la universalidad es, según este, la razón formal de la inteligibilidad. Antes que nada, conviene reconocer que el mencionado primado de la intuición y de lo universal se explica en última instancia por haber olvidado que el ser es acto y perfección. Uno de los olvidos, aquel olvido denunciado vehementemente por Domingo Báñez y que a Canals le encantaba citar. Y esto es lo que frecuentísimamente clama Santo Tomás y que los tomistas no quieren oír, que el ser es la actualidad de toda forma o naturaleza y no se halla en cosa alguna como recipiente imperfectible, sino como recibido y perficiente de aquello en que es recibido. Báñez, comentando a Santo Tomás. En efecto, que el ser sea acto y perfección permite entender el conocer en cuanto tal formalmente como un cierto ser.
como tantos han dicho, y en este caso, siguiendo a Aristóteles y Santo Tomás, y en este caso recuerdo pues a Cayetano, para pensar que antes lo... Sentir y conocer y entender no son, sino cierto ser. De esta manera, cuanto pertenezca a la esencia del conocimiento en cuanto tal, incluyendo la razón de inteligibilidad, deberá ser entendido también como acto y perfección. Esto lo encontramos particularmente en la exposición de Canals en los precógnita acerca del conocimiento. Aquellas verdades, siguiendo el inicio de los segundos analíticos de Aristóteles, ¿no? Cuando dice que toda investigación y toda enseñanza parten de un conocimiento preexistente. Y entonces Canals, a partir de ahí, y siguiendo la doctrina clásica de los preconocidos, muestra 7 verdades preconocidas, evidentes, per se nota, connaturales al entendimiento humano, acerca del conocimiento, que el conocimiento existe, que el término conocimiento es análogo, que el primer analogado aquí es entender la esencia de algo, que ¿cuál es la esencia del conocimiento? Que es el hombre quien conoce como sujeto, que el objeto es el ente, es el objeto del conocimiento, y que lo conocido se manifiesta en el lenguaje. Y el cuarto preconocido, referido a la esencia del conocimiento, consiste en decir precisamente que el conocer es hacerse algo uno con lo conocido, de tal manera que el entendimiento en acto es lo inteligido en acto. Lo que pasa es que esto, aunque es patente para todo entendimiento, se requiere cierta atención, capítulo 2 del criterio de Balmes, también muy recomendable, para captarla, para llegar a este preconocido, ¿no? Es sapientibus tantum, dice Canals, que no significa que es un tanto de los sabios, ¿no? Sino solo captado por los sabios, ¿no? Como cuando uno cuenta un chiste que solo pillan algunos alumnos, ¿no? Entonces, pues es sapientibus tantum. Bien. Bueno, pues aquí la esencia, por tanto, del conocimiento debe comprenderse precisamente a partir de la actualidad, de que el conocimiento es acto y perfección. Por el contrario, el olvido de este principio metafísico fundamental es lo que lleva a juzgar el conocer la inteligibilidad solo desde la perspectiva de la potencialidad, del argumento cosmológico del mundo posible, ¿no? Todos los mundos posibles. Veámoslo en Santo Tomás de Aquino, identificando en su obra los diversos sentidos de verdad, es decir, de inteligibilidad, sobre todo a partir de 2 textos, pues el primero, de Veritatis Cuestión 1, artículo 1, y en la Summa Teológica, parte primera, cuestión 16, sin entrar en aquella interpretación crítica de Heidegger acerca del concepto tradicional de verdad, que justo pone a Santo Tomás como muestra de lo que está criticando, ¿no? Identificándolo como dejando esto. Vamos a ver 3 sentidos. El primero de estos sentidos, de verdad, es precisamente del ser como acto, en tanto que fundamento de toda verdad o inteligibilidad. El ser es acto y perfección, y por tanto es perfección de todas las cosas y aun de las mismas formas. El ser como fundamento de toda verdad o inteligibilidad. Por esa razón hay que decir que el objeto de conocimiento no es primeramente la verdad, sino el ser de la cosa. Dice Santo Tomás, la verdad se define según aquello que precede al concepto de verdadero y en lo que lo verdadero se funda. Y así define Agustín en el libro de los Soliloquios que verdadero
es lo que es. Verum est id quod est, como cita Balmes al inicio del criterio. La verdad es la realidad de las cosas, y entonces en nota cita San Agustín, verum est id quod est. Un cerdo es un cerdo, si les gusta también esta expresión. Un segundo sentido es el referido a todo ente, en tanto que por tener la forma que le corresponde, es verdadero o inteligible, esto es, adecuado a ser entendido. Toda cosa es verdadera, sigue diciendo Santo Tomás, según que tiene la forma propia de su naturaleza. Y por este segundo sentido, por ser verdaderamente cerdo o verdaderamente gallina, por este segundo sentido se dice igualmente que el entendimiento como ente cognoscente que es verdadero o inteligible por cuanto tiene la forma que le corresponde, que no es otra que la especie o semejanza de la cosa conocida. También el entendimiento tiene la forma que le corresponde cuando aprehende una especie o semejanza de la cosa conocida. Dice Santo Tomás, es necesario, sigue al texto anterior, que el entendimiento en cuanto es cognoscente sea verdadero en cuanto tiene la semejanza de la cosa conocida, que es su forma. Finalmente, tercer sentido. En un tercer sentido se llama verdadero a la conformidad entre la forma conocida y la cosa de la que es semejanza. No basta tener la forma de la cosa conocida, hay que conocer, hay que juzgar la conformidad con respecto de la cosa. Dice Santo Tomás, en cuanto es cognoscente, continúa el mismo texto, y por esta razón se define la verdad como la conformidad del entendimiento y la cosa. Adequatio intellectus et rei. Por lo cual conocer la verdad es conocer esta conformidad, pero no la aprehende, sin embargo, en tanto que conoce acerca de algo lo que es el segundo sentido que hemos visto y que presupone, por supuesto, y que no queda en absoluto eliminado, solo faltaría. Sino que entonces primeramente conoce y dice lo verdadero cuando juzga que la cosa se da según es la forma que acerca de la cosa aprehende. Conoce y dice lo verdadero cuando juzga esta conformidad. Esta tercera acepción es la que se significa en las definiciones que da el Aquinate a San Hilario y a San Agustín. Esto es, la verdad como manifestativa del ser. La verdad como manifestativa del ser. Porque si hay algo propio de la perfección, es esa difusividad del ser. Y esto es lo que nos hace también comprender la maternidad en tanto que difusividad del propio ser y la maternidad en el arraigo de la naturaleza al ser, con lo cual puede hacer perfectamente una vinculación de la metafísica con la maternidad divina del Verbo en el seno santísimo de la Virgen María. Un poquito de agua. Dice Santo Tomás, de una tercera manera se define lo verdadero como el efecto que se sigue, y así lo define Hilario diciendo que lo verdadero es lo manifestativo y declarativo del ser. Y Agustín, en el libro de Vera Religiones, dice que la verdad es aquello por lo que se pone de manifiesto lo que es, poner de manifiesto lo que es, decir el ser. Por eso, el sentido más propio de verdad se da precisamente en este decir lo que la cosa es, y no solo en la aprehensión de la especie. Supuestas estas distinciones de los diferentes sentidos de verdad en el Aquinate, podemos ahora preguntarnos cuál es la razón de la inteligibilidad del ente, adecuado a ser entendido, así como de la especie en el entendimiento, adecuada a ser conocida en su conformidad con la cosa. La del ente que puede ser conocido y la de la especie que ha sido aprendida, en tanto que es inteligible conocer la conformidad con respecto de la cosa. Y la respuesta se encuentra en el primer sentido de verdad. Ahí está el principio y fundamento, el ser en acto.
por el que es inteligible. Primero en potencia y luego pasa a estar en acto, porque el ser es la actualidad de todas las cosas y aún de las mismas formas. Aquello que recordaba Báñez, citando la primera parte de la Suma Teológica, cuestión 4, artículo 3, respuesta a la tercera objeción. Y por eso, en la cuestión 16, Santo Tomás dice esto, sintéticamente tan valioso: es el ser de la cosa y no su verdad lo que causa la verdad en el entendimiento. Por eso dice el filósofo que la opinión y la oración verdadera es de lo que es la cosa y no de lo que es verdadera la cosa. Es el ser de la cosa y no su verdad lo que causa la verdad en el entendimiento. Demos ahora un paso más. Como no existe ningún universal subsistente, hay que negar que la razón formal de la inteligibilidad del ente sea la universalidad, sino la actualidad del ser. Y como lo más potencial es la materia, es por ello que el entendimiento humano debe abstraer de la materia, claro que sí, para poder conocer, resultando entonces un universal impredicando. Mas entonces la razón de la inteligibilidad no estará en la universalidad, sino en la inmaterialidad propia de lo actual. Lo universal, afirma Canals, precisamente por ser lo enunciable respecto de muchos sujetos y por ello algo que en sí mismo, en su inteligibilidad directa, no es propiamente existente ni apto para existir, tampoco es inteligible en razón de su universalidad, sino solo en razón de su inmaterialidad. De ahí, fin de la cita, de ahí que no se deba decir que algo es ininteligible por su singularidad. No lo dice nunca Santo Tomás, sino, como acabamos de afirmar, por su materialidad. Vamos a verlo ahora en dos textos admirables de Santo Tomás que nos da la razón de la inteligibilidad del ente. El primero, que es de la cuestión disputada de ánima, en el artículo 2, en respuesta a la quinta objeción. Dice así: el alma humana es cierta forma individual, e igualmente su potencia que llamamos entendimiento posible y las formas entendidas en acto, pues algo es inteligido en acto porque es inmaterial y no porque es universal, dice, sino que más bien lo universal tiene ser inteligible en tanto que es abstraído de los principios materiales individuantes. Pero es manifiesto que las sustancias separadas son inteligibles en acto, y sin embargo son ciertos individuos. El segundo texto de la Suma Teológica, parte primera, cuestión 56, artículo primero, respuesta a la segunda objeción. De los singulares que existen en las cosas corporales, no hay en nosotros intelección, pero no por razón de su singularidad, sino por razón de la materia, que es principio de individuación. Por lo cual, si existen algunos singulares y subsistentes sin materia, como son los ángeles, nada impide que sean inteligibles en acto. Paso al tercer punto. Bueno, no sé cuánto de tiempo. 5 minutos 10. 5 minutos 10, son 15. No, matemática no es un bono. La persona, tercer punto, la persona subsistente inmaterial, inteligible para sí. Aquí está la síntesis. En estos dos últimos textos acabamos de leer que las sustancias separadas son inteligibles en acto y sin embargo son ciertos individuos, y que los singulares subsistentes sin materia, como son los ángeles, nada impide que sean inteligibles en acto. Esas afirmaciones nos llevan al punto central de nuestra exposición. Según la conclusión a la que hemos llegado recientemente acerca de la razón de la inteligibilidad, podemos afirmar que los ángeles son inteligibles en acto por razón de la actualidad de su ser, excluyente de toda materialidad potencial. Y es por esta inmaterialidad que pueden volver sobre su propia esencia, y conocerse en la actualidad de su ser singular. Dice Laquinate con notable audacia en De Spiritualibus Creaturis: si una arca pudiese ser subsistente por sí misma sin materia, se entendería a sí misma, porque la inmunidad de la materia es la razón esencial de la intelectualidad.
En cierto sentido, este singular sí puede decirse que es universal, pero incausando, no impredicando, por cuanto un ente es más universal en su causalidad según sea más acto. Y por eso dice Santo Tomás que las sustancias separadas son universales en tanto que primeras causas del ser. Y por eso Dios, acto puro, es causa incausada universal. Pero esta inteligibilidad debe decirse también del entendimiento humano, dada su inmaterialidad, aunque sea menor que la de los ángeles y mucho menos que la de Dios. Y así afirma Santo Tomás, si algo es singular e inmaterial, como el entendimiento, se está refiriendo al entendimiento humano, cuestión 86, de la primera parte de la Suma, pues si algo es singular e inmaterial como el entendimiento, no repugna que sea entendido. Eso sí, la condición corpórea del hombre conlleva que su entendimiento esté en potencia de conocer y de conocerse. Ahí esas admirables explicaciones, distinciones de la duplex cognitio del alma, el conocimiento del alma en su naturaleza, de forma universal, y el conocimiento, la percepción existencial de la propia alma en su propio ser, cognitio anima secundum habet esse in tal individuo. Pues tendrá entonces el entendimiento humano que pasar al acto de entender por medio de la abstracción de las especies, de las sustancias corpóreas, los géneros, las especies, que realiza el entendimiento agente, que no es sino la misma luz inteligible de la propia alma subsistente, y por tanto en donde el ser, actualidad de todas las cosas, de donde las mismas formas, es perfectivo, haciendo inteligibles las cosas. Bernard se lo comenta de este modo: si la inteligibilidad se constituye por la inmaterialidad, no por la universalidad, o sea que lo universal no es inteligible sino por ser inmaterial, se comprende que Santo Tomás puede atribuir el carácter de inteligibilidad a lo espiritual singular y existente, a pesar de la contingencia, facticidad y temporalidad que atraviesa toda realidad espiritual inmediatamente experimentable por la conciencia humana. Fin de la cita. Por consiguiente, si planteamos una gradación proporcional de realidades inteligibles, vemos la analogía de la verdad en esa gradación de la escala de los seres, debemos decir que lo más inteligible es lo más actual e inmaterial, a saber, el subsistente intelectual singular, y por debajo de este, y por razón de la dependencia de la materia, lo inteligible queda en situación de potencialidad. Solo pasará inteligible en acto en el mismo conocer del inteligente, gracias precisamente a la actualidad de su ser, como decía antes. En efecto, no hay verdad si no hay entendimiento. Y refiriendo esto último a Dios, dice el Aquinate: si no existiese entendimiento eterno alguno, tampoco existiría verdad eterna alguna, porque es en el entendimiento en donde se realiza la actualidad del conocer. Pues bien, todo subsistente intelectual que se conoce y se ama, no he entrado en la vertiente del apetito, pero también eso es muy profundamente agustiniano, porque es profundamente verdadero. Pues todo subsistente intelectual que se conoce y se ama en su propio ser y hace lo inteligible en acto, recibe desde antiguo un nombre de dignidad singular, que es el de persona. Textos muy conocidos de Santo Tomás, sobre todo en la parte, cuestión 29, y en el de potencia, etc. Y así, debe reconocerse que la persona es, por un lado, un bien amado en sí mismo, con amor de amistad. En efecto, no se ama la humanidad, bueno, quizá Comte, pero no se ama la humanidad, sino a Pedro o a Juan. Por consiguiente, el ser personal ocupa la primacía en la escala analógica del bien. Pero además, la persona es también inteligible para sí, por la actualidad subsistente de su ser, del que depende que lo inteligible en potencia sea hecho inteligible en acto. Luego, el subsistente intelectual no solo tiene aquella primacía en el bien trascendental, sino también la primacía en la escala analógica de lo verdadero. Esta tesis, concluye Canals,
Nos lleva a concebir la verdad, perfectibilidad inmaterial del ente, como ser en acto, perfección y plenitud ontológica, de la que participan con plenitud y en sentido diverso y más pleno que las mismas esencias objetivas del ente natural, los subsistentes inmateriales, los entes personales. Salto el resto de la cita. Con esta hermosa fanfarria llego a la conclusión. Decía antes, la naturaleza de cualquier acto consiste en que se comunique a sí misma en la medida de lo posible. La difusividad del ser, precisamente por la perfección del ser como acto. Pues bien, desde ahí se infiere que el ser personal, conocedor de sí mismo por la actualidad de su ser subsistente, tiende precisamente por ello a ser comunicativo y manifestativo de lo que es. Y el medio no es otro que la palabra verdadera en que dice lo conocido. Más aún, solo el ser personal es asimismo el destinatario de esa palabra verdadera, aquel a quien se puede hablar, como leíamos también al principio. De este modo, y frente a la posverdad desintegradora de la vida humana, hay que afirmar que el dinamismo perfectivo del hombre se realiza en la comunicación de la verdad por medio de la palabra. Y es gracias a ello que es posible la amistad. En efecto, la unión afectiva entre los amigos solo se entiende a la luz de una unión real radicada en la palabra comunicativa de la propia vida personal. Santo Tomás de Aquino parte de esta fecunda tesis para referirse ni más ni menos que la misma amistad con Cristo, con quien se entra en comunicación por la comunicación de la verdad que es su misma persona. Dice en un texto admirable, comentando el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 15. Aquí pone el verdadero signo de amistad de parte suya, que es que lo que oí a mi Padre os lo hice conocer. El verdadero signo de amistad es que un amigo revela los secretos del corazón a su amigo. En efecto, porque el corazón de los amigos es uno solo y una sola alma, no parece que un amigo ponga fuera de su corazón lo que revela al amigo. Comunicación de vida personal. De ahí aquello que expresaba sintéticamente el Papa Benedicto XVI al inicio de su encíclica Caritas in Veritate. En Cristo la caridad en la verdad se convierte en el rostro de su persona, en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto, porque en efecto, Él mismo es la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes. Silvia, no sé si nos queda tiempo para... 15 minutillos, sí, bueno, 10, un par de preguntas. Si alguien quiere intervenir. Yo quería preguntar al profesor Rogelio Rovira si no pudiera ser que Kant hubiese identificado las pruebas de la existencia per quid con el argumento ontológico. Yo lo estaba pensando cuando lo estaba diciendo usted, aunque entiendo que tiene más sentido lo que dice, que dentro de las vías queer sean las vías inversas, ¿no?, las que se identifiquen con el argumento ontológico, pero sí quizás pudiese ser que estas pruebas de existencia per quid fueran las que Kant hubiese identificado con el argumento ontológico. Ya, porque me refiero porque son esenciales, no van al hecho en sí de la experiencia, sino a la esencia. Bueno, digamos esas vías, o sea, esas demostraciones van al porqué. Entonces, no es una respuesta a la cuestión ¿por qué Dios? ¿No? Si no hay, ¿no? Entonces eso tiene que ser siempre una demostración existencial. No se trata de buscar, bueno, ¿por qué existe Dios? Eso no se puede. Es la pregunta que decía Bertrand Russell, ¿no? ¿Por qué Dios? Dios no sé, es que Dios es el ser que existe por sí mismo, por su propia esencia, ¿no? Y por eso se dice que es una prueba existencial, pero que no parte de algo anterior a su propio ser. Pruebas que explican, o sea, las pruebas que explican
Bueno, lo primero, quisiera dar la enhorabuena a los tres ponentes por las sendas, magníficas intervenciones. Y luego una pregunta muy concreta para el profesor Martínez en relación con esta cuestión del conocimiento y de la actualidad. Y es que a lo largo de toda su intervención me ha estado sonando constantemente conceptos y motivos de la noología zubiriana. Y me viene a la mente si puede haber habido algún tipo de connivencia entre Canals y la obra de Zubiri, ya que la obra de Zubiri, la noología, se empezó a publicar ya en la década de los 80 y tuvo probablemente estos escritos de Canals sean posteriores. También he visto que hay hueco tal vez, y esta es la pregunta concreta que quiero hacer, hay hueco tal vez para el concepto que Zubiri llama actuidad, como un neologismo en el que él desdobla la actualidad anterior al ente que se produce con el conocimiento y la actuidad, que sería una vez que ya se ha producido el conocimiento dentro de lo que Zubiri llama el logos, es decir, el campo, el espacio campal donde están las demás cosas. Bueno, claro, ahí la diferencia sería fundamental, porque el caso zubiriano negaría el ente como tal. Hay que reconocer que Zubiri se caracteriza por la crítica a la metafísica anterior, por lo que él llama la entificación del ente. Entonces, evidentemente, el caso de Canals, esta crítica huelga, no hay tal crítica. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿hay hueco en este tratamiento de Canals para una diferenciación entre actualidad y actuidad al modo zubiriano, o actualidad y actuidad en el caso de Canals están íntimamente e indisolublemente unidos con el conocimiento y con el ente? No sé si me he explicado. Sí, muchas gracias por la pregunta. Canals no cita, y no creo recordar ninguna cita respecto de Zubiri. Y Canals, a los autores de los que él bebía, los que incluso a lo mejor para contraponerse o para hacer una confrontación, los cita, porque él, digamos, no le costaba en absoluto reconocer de quién era deudor y de quién no. O sea, esto es muy... De hecho, es algo que uno de sus discípulos, el profesor José María Petit, explicaba diciendo la diferencia que hay entre el liderazgo, no sé si hay aquí en la competición una escuela de liderazgo, pero bueno, lo que es el liderazgo y lo que es la escuela. Dice, el liderazgo es por vía de voluntad, de seguir a alguien, y entonces uno al final al líder lo que quiere es apartarlo para ponerse él, ¿no? Pero en la escuela filosófica, fundamentalmente cualquier escuela, lo que hay es una dependencia, receptividad de lo que le ha enseñado su maestro, que como lo ha hecho verdaderamente suyo, no tiene ningún problema en reconocer que lo ha recibido. Y eso crea escuela de maestros, discípulos, ¿no? Que luego a su vez son maestros de otros y tal. Algo así como los padres y los abuelos. Bien. Entonces, yo estoy convencido de que si él se considerara deudor de Zubiri, lo hubiera dicho. Y no recuerdo esto respondiendo a la primera pregunta. Y respecto a lo segundo, lo que sí que puedo decir que afirma Canals, siguiendo claramente a Santo Tomás, es que, bueno, por supuesto que
que el ente es, esto es el sexto preconocido. Sin él es el principio y fundamento, si no, no hay. Pero lo que también dice es, eso se ve por ejemplo en la Suma contra Gentiles, libro cuarto, capítulo 11, cuando está hablando de la generación eterna del verbo, ¿no? Que en el conocer el acto surge del acto, ¿no? De tal manera que no aparece el concepto desde la potencialidad del entendimiento, sino desde su actualidad. Como el esplendor surge de la luz, y ahora no me acuerdo el otro ejemplo que pone, pero como el esplendor surge de la luz, así el verbo, el concepto, surge como acto de la actualidad del conocer. Y por eso se dice que el verbo, que el concepto, es propio del entendimiento en cuanto tal. Bien, no sé si esto sirve o no para referirse a lo dicho por Zubiri, pero en cualquier caso esto me parece muy verdadero y me gusta decirlo. Se ve claramente ahí la diferencia, muchas gracias. Se ve claramente la diferencia, es que Zubiri tiene en cuenta un factor de respectividad. Factor de respectividad que por lo que veo está ausente en Canals. Sí, sí. Pues si no hay ninguna otra pregunta más, levantamos la sesión. Muchas gracias a los tres.